Los 11 fichajes de la Liga MX por los que nadie daba ni un peso y te terminaron callando la boca. 11 Ángel Sepúlveda, Cruz Azul. Lo que es Gambeteros. Cuando llegó de Querétaro nadie confiaba en él. Llegó como el refuerzo de emergencia después de no encontrar un delantero en el mercado internacional. Y contra todo pronóstico, funcionó. Este torneo es el goleador de la máquina y la verdad desde que llegó ha tenido muy buenas actuaciones. 16 goles y 5 asistencias en 50 partidos jugados con el equipo. Nada mal. 10 Rodolfo Cota a Chivas. Llegó como un desconocido para la afición del rebaño. Y sí, por más que era el campeón de la Copa MX con Puebla, pues sí, muchos chivermanos creían que no estaba a la altura de Chivas. Pero poco a poco se fue ganando la titularidad y para muchos, después de Cota, no ha habido un mejor portero en Chivas. Ganó Liga, Copa, Supercopa, Conca Champions, todo lo que compitió con Chivas. Al final la afición rogó por su permanencia a pesar de que al inicio no lo querían. 9 Igor Lichnowsky al América. Rechazo en Tigres. Se iba a quedar sin jugar 6 meses. Llegó al América porque no pudieron traer otro defensa desde el extranjero. Parecía inconcebible que el América agarrara los desechos de otro equipo. Históricamente siempre ha sido lo contrario. Pero al final Igor fue bicampeón con las Águilas. Desde su primer partido con el América, en aquel clásico nacional donde hasta asistencia puso, sorprendió a todos los que no daban un peso por él. Hoy la afición hasta lo extraña después de su lesión en la rodilla, las vueltas que da la vida. 8 Salomón Rondón a Pachuca. Venía de ser ninguneado en River Plate. Él mismo pagó su cláusula con tal de salir de Argentina para jugar en México. Con 34 años ya nadie lo veía capaz de poder recuperar su mejor nivel con Pachuca y nos cerró la boca a todos. Campeón de goleo apenas el torneo pasado y aunque en este no le ha ido tan bien, la verdad es que todo Pachuca ha andado mal. Revivió en la Liga MX y ahora quiere ser figura en el Mundial de Clubes. 7 Canelo Angulo a Chivas. Llegó en el paquete Rayo que le vendió Necaxa a Chivas en 2020 y aunque era al jugador que menos se le tenía fe por aquel entonces, terminó siendo el mejor futbolista de los 3 jugadores que le compraron al Necaxa, el único que salió bien del rebaño. Y sí, aunque ya se fue del equipo, dejó una gran impresión en Chivas. Es más, ya hasta lo andan candidateando para volver al equipo. 6 Julián Quiñones al Atlas. Cuando el Atlas lo agarró a préstamo, la afición de Tigres hasta celebró. Es más, hasta decían que Atlas se había llevado al Quiñones malo. Y vaya periodicazo en la cara nos dio Julián. Se convirtió en el futbolista más importante del Atlas. Fue bicampeón con los rojinegros y de ahí se fue al América a también ser bicampeón. Todos creían que Julián iba a sepultar su carrera en el Atlas, pero fue todo lo contrario. Hoy hasta seleccionado mexicano es. 5 Chino Huerta a Pumas. Se fue de Chivas en medio de burlas. Le tiraron que no pudo soportar la presión de Chivas. Bueno, hasta llegó a pelearse con el Pollo Briseño. Llegando a Pumas, nadie esperaba nada de él. Era el jugador que no soportó la presión de estar en Chivas. ¿Cómo rayos iba a poder con Pumas? Pero lo logró. Es el mejor jugador de Pumas, el hombre desequilibrante. Es más, hasta el Liverpool se interesó en él. Nada que ver lo que creíamos que iba a pasar con el chino y se convertiría en un jugador del montón. Vaya que nos cerró la boca. 4 Rodrigo Aguirre al América. A ver, yo sé que para muchos es muy rápido ponerlo por acá, pero déjanos explicarte y ya después, y si quieres, nos revientas. Un jugador que duró un año. Sí, un año sin anotar gol, que aparte en Rayados jugaba muy poco y no era nada querido por la afición. Nadie podía creer cómo rayos del América se interesó en él, pero en la actualidad es uno de los mejores futbolistas del América. En Monterrey jugó 63 partidos y anotó 9 goles, pero en América lleva 5 goles en 10 partidos. No se esperaba nada de él en el América y hoy se está ganando el cariño de la afición. 3 Rafa Márquez Lugo a Chivas. Sí, es cierto que en Monarcas hizo un buen trabajo, pero cuando llegó a Chivas venía de fracasar con Pachuca. Apenas 4 goles en 19 partidos. No se esperaba nada del delantero con Chivas, pero terminó siendo el mejor jugador de aquel rebaño. Le tocó uno de los peores Chivas en los últimos años y se cargó al equipo a sus espaldas. Nos quedamos con las ganas de verlo más en el rebaño, pero esa lesión que lo hizo retirarse no nos lo permitió. Pero el tiempo que estuvo con Chivas logró marcar 23 goles en 59 partidos que jugó. Era el delantero ideal para el rebaño. 2 Clever Boas al América.
Llegó al América gracias a Cuauhtémoc Blanco, porque él lo pidió tras su paso por Veracruz jugando juntos. Pero la realidad es que Clever solo anotó 2 goles en 13 partidos que jugó con el Tibu. Llegó como apadrinado del Cuau y no se esperaba gran cosa del brasileño, hasta que lo vimos jugar al lado del Piojo López y Cuauhtémoc. Una locura lo que hizo en el América, 37 goles en 61 partidos que jugó como águila. Un crack total en el América, sorpresivo que se convirtiera en el delantero estelar del equipo cuando nadie esperaba nada de él. 1. Martín Anselmi al Cruz Azul. Porque no todos son futbolistas, también algunos entrenadores han sorprendido. Un entrenador que llegó sin reflectores y que por más que muchos decían que era bueno, para la afición era un desconocido. Es más, cuando inició perdiendo el primer partido hasta pedían su salida, pero nadie estaba preparado para lo que iba a venir después. Hoy le regresó una esperanza al Cruz Azul. No solo juegan bien, sino que a todos les gusta ver jugar al equipo de Anselmi. Se esperaba lo peor para Cruz Azul y le cerró la boca a todos los que criticaron su llegada al equipo.